Mis amados hermanos, que el Padre Eterno les bendiga rica y abundantemente en este día de Shabbat. Que cada una de las cosas que usted estudie y aprenda en este día de Shabbat le añada una bendición muy especial de parte del Eterno a su vida y a aquellos que le rodean. Un Shabbat maravilloso para todos es el anhelo de nuestro corazón en este día de Shabbat Aharei Mot. Shabbat Shalom, y bueno, vamos a pasar ahora con el tiempo de nuestro estudio. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Esta semana hemos estado leyendo capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18 de Mateo. El miércoles pasado tuvimos nuestro tema en el capítulo 16, en donde hablamos de la señal de Jonás. Hoy vamos a pasarnos al capítulo 18. Si usted tiene por allí su Biblia, vaya ahí a Mateo capítulo 18, en donde vamos a encontrar nuestro tema para el día de hoy. ¿Cuál es nuestro tema? Lo puede ver usted aquí en pantalla, en esta imagen que estamos compartiendo. Y nuestro tema es el remedio contra los tropiezos. Dígame, ¿usted alguna vez ha tropezado? ¿Alguna vez usted se ha tropezado y se ha caído? Yo creo que la mayoría, por lo menos alguna vez, nos hemos tropezado, nos hemos caído, nos hemos quizá raspado alguna rodilla, los codos, quizá nos hemos pegado en la cabeza, quizá nos hemos cortado, nos hemos lastimado por causa de alguna caída. Estoy hablando de caídas físicas, ¿verdad? En este momento, caídas físicas, pues ¿quién no las ha tenido? Ahora, ¿alguna vez usted ha provocado la caída de otra persona? Hablo de caídas físicas. ¿Alguna vez usted ha provocado que otra persona caiga? Es decir, ¿alguna vez usted le metió el pie a alguien para que cayera? ¿O le puso por ahí algún obstáculo, alguna trampa para que cayera? Quizás a un hermano, a alguna hermana, a algún amigo. Espero que no a papá o a mamá, ¿verdad? Aunque hay algunos tremendamente traviesos que hasta los papás les hacen travesuras. Dígame, ¿usted alguna vez lo hizo? ¿Alguna vez usted hizo que cayera alguien, otra persona? Es muy probable que sí, si usted fue algo inquieto, inquieta, travieso. Yo en lo personal, pues sí lo fui, y creo que en más de una ocasión provoqué la caída de otros, tumbé a otras personas, pues sí. Fui muy travieso y creo que sí, muchas veces hice caer a mis amigos, los hacía tropezar, los tumbaba a propósito y bueno, eso no está bien de ninguna manera, pero son etapas en la vida en donde uno lo hace porque pues crees que es divertido y entonces pues andas por la vida tumbando personas. Pero ahora pasemos al ámbito de lo espiritual, porque en el ámbito de lo físico, pues yo creo que estamos de acuerdo que todos en algún momento hemos caído, y quizás no todos, pero la mayoría, yo creo que sí, en algún momento también hicimos caer a otros, hablando físicamente. Pero ahora, hablando en el terreno de lo espiritual. ¿Alguna vez, hermano, hermana, usted ha caído espiritualmente hablando? ¿Alguna vez usted ha caído? Levante la mano si así ha sido. No los puedo ver, ¿verdad? Pero bueno, usted puede, si gusta, poner aquí en los comentarios y decir, hermano, sí, yo sí. Yo sí he caído, he experimentado lo que es una caída espiritual. Y es difícil no caer. De hecho,
Las Sagradas Escrituras hacen una afirmación diciendo 7 veces caerá el justo. Y recuerde usted que el 7 es un número que nos habla de plenitud. 7 veces. ¿Qué nos está diciendo las Escrituras? Pues que los justos, efectivamente, vamos a caer. Sí vamos a caer. Sí va a suceder que caigamos. Entonces, si alguien dice, pues yo no he caído, hermano, bueno, gloria sea al Eterno, pero en algún momento seguramente vas a caer. Porque todos sufrimos caídas en el ámbito de lo espiritual. A todos nos pasa, por cualquier razón, pero nos pasa. Ahora, la pregunta más importante. ¿Usted ha hecho caer a otras personas, espiritualmente hablando? O como se dice en el argot religioso, ¿ha sido usted piedra de tropiezo para otra persona? Piénselo por un momento. Y no tiene que contestar, ¿verdad? Pero piénselo, reflexione. ¿He sido piedra de tropiezo para otros creyentes? Todo esto es importante, ya que nuestro tema hoy es o tiene que ver con los tropiezos. Dijimos que vamos a hablar del remedio contra los tropiezos. Entonces, si usted ha caído, si usted ha tropezado, pues seguramente le interesa conocer cuál es el remedio para no tropezar más. ¿Cuál es el remedio para no caerme más? Y si he hecho caer a otros, pues también. ¿Cómo puedo hacer para no volver a cometer esa falta? O si nunca he hecho caer a nadie y no quiero hacer caer a nadie, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué necesito hacer para remediar este tema de los tropiezos? Mateo capítulo 18 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Yeshua, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Yeshua a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Palabras muy interesantes de nuestro santo maestro de justicia, Yeshua HaMashiach. De entrada, él dice que fuera de quién va a ser más grande o mediano o pequeño en el reino, primero preocúpate por entrar. Primero tienes que preocuparte por entrar en el reino. Y les dice Yeshua que si no eres como este niño, como un niño, no vas a entrar en el reino. Te tienes que volver y hacerte como un niño para entrar en el reino de los cielos. Tienes que, dice aquí Mateo, en esta versión, cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Entonces la clave es ser como niños. Y bueno, hemos hablado en otras ocasiones acerca del significado de esta frase. Todo lo que usted tiene que hacer es pues observar cómo son los niños, aunque sabe que los niños de esta generación pues ya no son muy dignos de observar. Discúlpeme, pero esa es la verdad. Porque también las escrituras nos dicen que en los tiempos finales, que son los tiempos que estamos hoy, pues han pasado muchas cosas, la maldad se ha multiplicado. Los niños hoy
ya no son como los niños de antes. Los niños de hoy son irrespetuosos. Los niños de hoy no son temerosos del Eterno. Los niños de hoy no responden como los niños de antes respondían al llamado y al mensaje del Eterno. Los niños de hoy están demasiado contaminados por la influencia de este mundo. Y bueno, ¿para qué les sigo diciendo? Entonces, Yeshua se refería a los niños de aquella época y a los niños que todavía hubo durante muchas épocas, durante muchos siglos. Los niños inocentes, los niños humildes, los niños que por naturaleza respetaban a sus mayores, los niños sumisos, los niños obedientes, los niños sin malicia. Ese tipo de niños son a los que Yeshua se refería cuando decía, si no eres como un niño, o sea, si no tienes las características de un niño, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y luego dijo, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es decir, que tienes que recibir a las personas como si fueran niños y tratarlos como si fueran niños. Y esto hacerlo en el nombre de Yeshua. Es decir, él está hablando de cómo recibir a las personas que van siendo añadidas en el reino, las personas que responden al mensaje. En el lenguaje religioso les decimos nuevos creyentes, ¿no? Nuevos creyentes, las nuevas personas que se incorporan a una congregación, a una comunidad. ¿Cómo debemos de recibirlos y cómo debemos de tratarlos? Yeshua dice, primero que nada, recíbanlos en mi nombre. En mi nombre, muy importante. Y el trato que debes de darle es así, ¿verdad? Como si fuera un niño. Entonces, esto es lo que está hablando Yeshua con sus discípulos. Empiezan con el tema de quién es el más grande en el reino. Yeshua los ubica y les dice, primero hay que preocuparse por entrar en el reino. No se preocupen por ser los más grandes o los más importantes. Preocúpense por entrar, por tener cabida, por tener un lugar en el reino de los cielos. Y otra cosa que no le preguntaron y que Yeshua les dijo, verso 6. Y aquí entramos en lo que es nuestro tema. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea, obviamente está hablando de un juicio muy severo para aquellas personas que hagan tropezar a alguno de estos pequeños, dice, que creen en mí. Entonces, hacer tropezar a un niño, entiéndase un nuevo creyente, ¿sí? O si es el caso literal de un niño también. Pero normalmente se usa este término para identificar a los nuevos creyentes. Y esto es porque se supone, hermano, hermana, se supone que un creyente que ya no es un niño espiritualmente hablando, un creyente que ya tiene pues un tiempo de ser creyente, de estudiar las escrituras, un creyente que ya es maduro en la fe, pues no va a ser tan fácil hacerlo tropezar. Los niños es más fácil que se tropiecen. Usted sabe que cuando los niños están apenas aprendiendo a caminar, es muy fácil que tropiecen. Es muy fácil que caigan. Hace poquito me tocó ver esa imagen que no había visto hace tiempo
y veía a una joven mamá con su niño que está aprendiendo a caminar. Y obviamente cuando el niño está aprendiendo a caminar, la mamá ¿dónde está? Todo el tiempo está detrás del niño. Todo el tiempo está corriendo de un lado a otro, cuidando al pequeño, porque sabe que se puede caer. Entonces lo está cuidando para que no vaya a tropezar, para que no se vaya a caer. Esa es la figura. Esa es la figura. Y Yeshua dice que los que somos maduros, así tenemos que cuidar a los que son niños espirituales, a los creyentes más nuevos. O sea, debemos de cuidar que no vayan a caer, que no vayan a tropezar. Y si estamos cuidándolos, pues obviamente eso quiere decir que yo no voy a ser el motivo por el que caiga. Yo lo estoy cuidando para que no caiga. Sin embargo, si Yeshua advierte, si él hizo esta advertencia es porque existe la posibilidad de que algún creyente maduro, o entre comillas, ¿verdad? Maduro, pueda hacer tropezar a un nuevo creyente. Esto puede pasar, por eso Yeshua dijo, y cualquiera que haga tropezar, mejor que se le colgara una piedra de molino de asno. Por cierto, estas piedras eran muy grandotas, muy pesadas, más o menos una piedra de molino de asno pesaría como pues más de 1 tonelada. Entonces, imagínate una piedra, te amarren una piedra de más de 1 tonelada de peso y que te arrojen al mar amarrado de ella. Bueno, pues sabes lo que significa, ¿no? Y dijo su majestad: ay del mundo por los tropiezos. Esta palabrita, ay, es una palabra que significa dolor. Cuando algo nos duele, decimos ay. Ay, es una expresión de dolor. En Apocalipsis hay un texto en donde aparecen 3 ayes. Ay, ay, ay de los moradores de la tierra. Imagínate, 3 ayes. Bueno, aquí Yeshua pronuncia un ay de dolor. Y Yeshua dice, ay del mundo por los tropiezos. ¿Por qué dice esto? Ay del mundo por los tropiezos. Son palabras de advertencia. O mejor dicho, son palabras de juicio, ¿no? Y esto ya no es advertencia, esto es una palabra de juicio. Yeshua está diciendo como, al mundo le va a ir muy mal. Al mundo le va a ir muy mal. ¿Por qué? Porque los tropiezos mayormente vienen u ocurren por causa del mundo. Es el mundo el que hace tropezar a los creyentes, sobre todo a los nuevos creyentes. El sistema de este mundo, con sus influencias, con sus trampas, con sus tentaciones, con sus ataques, con todo eso que el mundo acostumbra a hacer en contra de los creyentes. El mundo provoca tropiezos. Y por provocar los tropiezos es que Yeshua dice, ay del mundo por los tropiezos. O sea, las cosas no se van a quedar así. El mundo va a pagar por cada tropiezo, por cada creyente que ha caído bajo alguna trampa, bajo alguna influencia del sistema de este mundo. Y sigue diciendo Yeshua, porque es necesario, vea bien esto, porque es necesario que vengan tropiezos. Dice la Escritura que a los que amamos a Dios,
todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, si una persona tropieza, si un creyente tropieza, incluso si un creyente cae, eso le va a servir. A final de cuentas, le va a servir. El propósito de parte del Eterno es bueno. Es necesario que vengan los tropiezos. Y usualmente un creyente cuando cae, la Escritura dice, el texto que citamos antes, 7 veces cae el justo, pero ¿qué dice el texto? Las 7 veces el Eterno te va a levantar. Y cada vez que te levantas de una caída, te levantas más fuerte. Eso es una verdad. Entonces es necesario que vengan los tropiezos. Esto tiene que ocurrir. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces vea, el primer ay que dijo Yeshua es ay del mundo. Ay del mundo por los tropiezos. Que el mundo lo va a pagar. Pero en esta segunda expresión, Yeshua dice, pero ay de aquel hombre, ya no se refiere al mundo, ya no habla de manera general. Ahora lo hace de una manera específica y dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esto entonces sí nos pone a pensar en que no debemos de ser parte del problema. Nunca hay que ser parte de un problema. El Eterno nos ha llamado para ser parte de soluciones, pero no parte de problema. Meternos en problemas no es o no debiera ser como nuestro llamado. Ahora, si nos vamos a meter en problemas por causa del reino, bueno, bienvenidos los problemas. Si me voy a meter en problemas por obedecer la Torá, bienvenidos los problemas. Si me van a meter a la cárcel porque estoy predicando el evangelio, bueno, pues está bien. Pero el llamado de los creyentes no es para meterse en problemas que no tengan que ver con hacer la voluntad del Eterno. Entonces, no, eso no. Nunca debemos de ser parte de un problema o vernos involucrados en un problema. Lo que sí es que como somos luz, somos llamados a ser luz, somos llamados a ser la sal de la tierra. Entonces, en ese sentido, somos llamados a ser parte de una solución. Los creyentes debemos caracterizarnos por ser sabios. Y las personas deben de ver en nosotros a alguien que les puede ayudar a solucionar un problema. No hacerlo más grande. Por supuesto que no. Entonces, cuando el maestro dice, es necesario que vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos, esto nos hace pensar que debemos de enfocarnos no solamente en no ser parte de tropiezos, sino en ser parte de soluciones, en ser parte de medidas tanto correctivas como preventivas. Porque esto, hermanos, siempre lo debemos de considerar. Cuando ya ocurrió un problema, bueno, hay que buscar una solución. Hay que tomar medidas correctivas, ¿sí? Necesitamos corregir el problema. Pero cuando hemos visto un problema, una situación, sabemos que eso puede volver a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir. Tomar medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir. ¿Cuál es entonces la actitud que tenemos que tener los creyentes maduros? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener
como padres, como maestros, como amigos, como compañeros, como hermanos. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener para evitar los tropiezos? Para ayudar a las personas a que tengan un acercamiento al reino o una entrada al reino sin tropiezos. ¿Qué podemos hacer para quitar las piedras del camino? Quitar los estorbos, quitar los obstáculos. Y que las personas que están viniendo y acercándose en el reino no tengan problemas. No se encuentren con obstáculos en el camino. No haya piedras ni chiquitas porque les ha pasado, a veces te tropiezas con una piedrita muy chiquita. O sea, la piedra no necesita estar muy grande. Que ciertamente a veces nos encontramos tremendas piedrotas en el camino, como esta de la imagen. Pero una piedra, entre el más esté el piso así llano, planito, bonito, pues con cualquier piedrita chiquitita te puedes tropezar. Entonces, otra vez, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener? ¿Cuáles son las medidas preventivas que debemos de tomar para quitar todas esas piedras del camino y para facilitarles a los nuevos creyentes? Y por qué no, aún aquellos que todavía no son creyentes, pero que son aspirantes a entrar en el reino. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la actitud? Nuestro Santo Maestro, Yeshua, nos lo dice. El tema es el remedio contra los tropiezos. ¿Cuál es ese remedio? Lo tenemos aquí mismo, delante de nuestros ojos, en nuestro texto de Mateo 18. ¿Ya lo encontró usted? Si ya lo encontró, a ver, coménteme, dígame, ¿cuál es ese remedio contra los tropiezos? ¿En qué parte de Mateo 18 Yeshua nos está diciendo cómo le podemos hacer? ¿O qué debemos hacer? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tomar? ¿Cómo podemos ayudar para limpiar el camino? Para quitar las piedras, para no ser nosotros esas piedras, para no ser parte del problema, sino más bien ser parte de la solución. ¿Dónde está esa palabra, ese consejo de su majestad, de nuestro Santo Maestro? ¿Ya lo encontró? Si no lo ha encontrado, permítame ayudarle y leerlo. Por tanto, dijo Yeshua, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Ahí está. Mateo 18, verso 8 y verso 9. Ese es el remedio, hermano. Ese es el remedio. ¿Sabe cómo lo entiendo yo? ¿Cómo lo interpreto? Cuando estaba leyendo esto hace rato, que estaba
preparando este tema y al estar leyendo el pasaje, se me vino a la mente una palabra y una canción también, porque hay una canción de Marcos Witt que solíamos cantar hace años. Esta canción se llama Señor, hazme un radical. Así se llama esta canción. Señor, hazme un radical. Y esa fue la palabra que se me vino a la mente. El remedio contra los tropiezos es que necesitamos ser radicales. Porque estas palabras, Mateo 18, 8 y 9, sin lugar a dudas, son muy radicales. Imagínate, cortarte un pie, o cortarte una mano, o sacarte un ojo. Suena radical, ¿no? Yo creo que suena muy radical. Si tu mano o tu pie te son ocasión de caer, mira, no te arriesgues. Mejor córtate la mano o córtate el pie. Es mejor que entres en la vida sin un pie o sin una mano. Y no que te vayas completito al fuego eterno. O si el ojo es el problema, sácalo. Lánzalo afuera de ti. Es mejor que vayas tuerto por la vida y no que seas echado con tus dos ojos en el infierno de fuego. Eso es ser radical. Y hermanos, ante un ataque tan grande, ante un ataque tan poderoso del sistema de maldad, como nunca había ocurrido en toda la historia. La Escritura nos dice que hubo una ocasión en la historia de la humanidad que el mundo sí sufrió un ataque de maldad a este nivel como lo estamos sufriendo hoy en día. Esa ocasión que ocurrió ese ataque con ese nivel de maldad, las cosas no terminaron muy bien para la humanidad. Las cosas terminaron en un diluvio, en un gran diluvio, en donde solo sobrevivieron 8 personas. Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé y las 3 esposas de sus hijos. Y créame que de los 8, quizá no todos merecieron salvarse. Pero por la misericordia del Eterno, 8 se salvaron. Cuando el mundo estuvo bajo un ataque muy, muy grande, de un nivel de maldad terrible, las cosas terminaron en un diluvio. Hoy en día, en este tiempo, en esta generación nuestra, estamos sufriendo de un ataque igual que el que ocurrió en los días de Noé. Escrito está, como en los días de Noé, así será en los días previos al regreso del Hijo del Hombre. Así como era la maldad en los días de Noé, así es hoy la maldad. Y si las cosas fueran igual, aspiraríamos o pensaríamos que solamente habría 8 aspirantes a salvarse en esta oportunidad. Pero bendito sea el Eterno que las cosas no son iguales. Las cosas son muy diferentes porque
hoy tenemos acceso a un nivel de misericordia y de gracia que no había en los tiempos de Noé. Hoy nosotros tenemos el conocimiento de su majestad Yeshua. Tenemos el conocimiento del más grande libertador que existe. Tenemos sus enseñanzas. Tenemos su palabra. Tenemos esa palabra de Yeshua que es su interpretación de la bendita Torah. Yeshua nos da la fórmula para triunfar. Yeshua nos dice cómo ser más que vencedores. Yeshua nos dice cómo asegurar nuestra entrada en el reino. Y no solo eso, Yeshua nos dice cómo ayudar a otros a salvarse. Y eso es de lo que estamos hablando aquí. ¿Cómo podemos asegurarnos de no tropezar primero nosotros? Porque déjame te digo, hermano, hermana, que cuando tú tropiezas, tu tropiezo automáticamente se convierte en el tropiezo de alguien más. Eso es lo que pasa. Y por eso tenemos que cuidarnos tanto de no tropezar. Porque en el momento que yo tropiece, provoco que alguien más tropiece. Porque recuerda que tú no caminas solo. Vamos caminando juntos. Y cuando va una multitud caminando juntos, si uno cae, van a caer varios, como un efecto dominó. Por eso es tan importante guardarnos de las caídas, evitar los tropiezos. En la medida que yo me cuide de no caer, estoy cuidando a mi compañero. Estoy cuidando a los que conmigo marchan. Pero si yo caigo, automáticamente más de uno va a caer conmigo. ¿Cómo le hago entonces? Yeshua nos dice, hay que ser radicales. Y hermano, hermana, hoy es tiempo de ser radicales. Estamos en tiempos peligrosos, muy peligrosos. Estos no son tiempos y no son días para ser flexibles. Estos son tiempos y son días en donde hay que ser muy radicales. Nuestro pensamiento tiene que ser muy radical para no caer, para no tropezar. Por eso estas expresiones de córtate un pie, córtate una mano, sácate un ojo. Es obvio que el lenguaje que Yeshua está utilizando es un lenguaje figurado. Eso lo entendemos. Tenemos que interpretar entonces qué significa esto. Pero las medidas son radicales. Esto lo podemos interpretar de modo que si hay algo, si hay una situación que te puede hacer caer, ¿qué tienes que hacer? Alejarte, por ejemplo. Si hay personas que son una mala influencia para ti, retírate de esas personas. Si hay personas que representan un obstáculo para ti, tienes que alejarte de esas personas. Tienes que tomar medidas radicales. De eso es de lo que está hablando. Cualquier situación, cualquier ocasión que amenace tu relación con el Eterno,
que amenace tu lealtad al Eterno, que amenace tu fidelidad al Eterno. Tienes que tomar medidas radicales. Y eso representa a veces cortar con relaciones, ¿sí? Alejarte de personas, incluso a veces cambiar el lugar de tu residencia. A veces de plano tienes que irte de donde estás viviendo, salirte de un trabajo. O sea, hay muchas medidas radicales en las que podemos pensar que sean necesarias para cumplir el mandamiento de su majestad Yeshua, para no caer, para no tropezar. Hace rato les preguntaba si alguna vez has caído. Y si tú ya has sufrido caídas espirituales, seguramente esa caída te debe de haber servido como una experiencia. Las caídas te vuelven experto. Y entonces, cuando aprendes de la caída, es porque después de que caíste, hiciste un análisis. Analizaste qué fue lo que pasó. Porque sabes que al momento de la caída, la mayoría de las personas no saben qué pasó. Y esto es muy parecido como con las caídas físicas. Cuando tú caes físicamente hablando, pues la mayoría de las veces ni sabes qué pasó. Simplemente de pronto estás en el suelo y ya. Y cuando estás en el suelo dices, ¿qué pasó? ¿Por qué me caí? Y hasta que te levantas y ya que estás de pie, empiezas a observar o empiezas a pensar y te das cuenta qué fue lo que pasó. Ah, me resbalé, o tropecé, me metieron el pie, hasta que ya te levantas y analizas la situación, es que descubres qué fue lo que te hizo caer. Casi siempre es así. Lo mismo pasa con las caídas espirituales. Ciertamente, las caídas espirituales normalmente ocurren poco a poco, pero cuando la persona anda mal espiritualmente, cuando la persona se está deslizando sin darse cuenta hacia una mala decisión, al momento que cae no sabe qué pasó. No sabe. ¿Cuándo va a saber? Hasta que se levante. Mientras la persona esté caída, no va a saber qué le pasó, por qué cayó. Solamente cuando esté de pie nuevamente, entonces. Y es ahí donde entra el consejo de la palabra del Eterno. Si tú sufriste una caída espiritual, primero, tienes que levantarte. Y segundo, una vez que te levantaste, esto no se trata de que ya me levanté y bueno, ya sigo mi camino. No. Ya te levantaste, ahora analiza las cosas. Haz lo que dice Apocalipsis. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, haz un análisis. Date cuenta qué pasó. Reconoce en qué te equivocaste. ¿Qué fue lo que pasó? Si alguien te hizo tropezar, tienes que analizar bien para que no te vuelva a pasar. Porque de eso es de lo que se trata. De que no te vuelva a pasar. Tenemos que ser radicales. Si ya hemos sufrido caídas, bendito sea el Eterno por esas caídas. Pero si no aprendimos de las caídas, entonces la siguiente caída será mucho peor. Por eso necesitamos aprender.
necesitamos analizar y necesitamos ser radicales. Necesitamos tomar medidas. Necesitamos tomar decisiones drásticas. Y esas decisiones drásticas, mis hermanos, muchas veces van a implicar el que renunciemos a cosas, el que renunciemos a personas, el que renunciemos a situaciones que nos gustan, que nos agradan. La renuncia a muchas cosas va a ser necesario en nuestro proceso de convertirnos en verdaderos radicales. ¿Y sabe cómo se llama eso? ¿O cómo se le dice a eso? Santidad. Eso es santidad. En la medida que tomamos decisiones radicales, en la medida que esas decisiones nos ayudan a purificarnos cada vez más, eso se traduce en santidad. Y está escrito en el libro del Apocalipsis que en estos tiempos peligrosos en los cuales vivimos, en lo que nos tenemos que ocupar primordialmente los creyentes es en nuestra santidad. El que es santo, santifíquese todavía, dice Apocalipsis. Así que no hay otro camino, mis amados hermanos. No hay otro camino en estos días y en estos tiempos más que el camino de la santidad. Y para ello hay que ser radicales. Así que comencemos a cortar manos, pies y a sacar ojos. Todo lo que tengamos que hacer para no caer y para no hacer caer a otros. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga muchísimo en este día de Shabbat. Así estamos concluyendo con este tiempo de estudio en este Shabbat Aharaimot. Les hago la más cordial invitación para que nos acompañe en nuestras actividades regulares de este día de Shabbat. Mañana, por ahí de las 11 de la mañana, acompáñenos en nuestro servicio de Shabbat. Y por ahí de las 2 a las 4, acompáñenos también en nuestras clases que estamos teniendo. Estamos en las cartas del Rab Shaul, estamos en la segunda a los Corintios y estamos en una clase muy interesante con nuestra hermanita Karen, estudiando lo que es el camino de regreso. Esto es lo que llamamos, o lo que, mejor dicho, lo que los cristianos llaman evangelismo. Nosotros lo estamos llamando el camino de regreso. ¿Cómo podemos mostrarle a las personas el camino de regreso a casa? El camino de regreso al pacto con el Eterno. Bueno, de eso nos está hablando y enseñando nuestra hermanita Karen. Así que les invito a nuestras actividades en este Shabbat para concluir con el Abdalá. Mañana concluir el Shabbat más o menos como 6:30 de la tarde. Y bueno, mientras estas actividades llegan, mientras estas actividades el Eterno nos concede que las llevemos a cabo, mientras tanto, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, un fuerte abrazo para todos y bendiciones mil de nuestro Padre Eterno. Nos despedimos